Capital, para los que no nos conocen, Credicorp Capital es una firma de asesoría financiera, parte del grupo Credicorp, que es el más grande del Perú y uno de los más grandes de Latinoamérica. Y yo lidero el equipo de research o de investigaciones económicas a nivel regional. Y yo aquí les voy a hablar de lo que más me gusta, que es economía, de lo que menos me gusta, que es política, pero pues uno ya está acostumbrado a hablar de política. Economista que no habla de política queda obsoleto en un mundo como el de hoy. Voy a hablar solo de economía por temas de tiempo. Y quiero hacer también una claridad y un disclaimer. Yo necesariamente, insisto, voy a hablar de política, pero todos los comentarios que yo haga a nivel político, créanme por favor que son a título netamente personal. Mi trabajo es tomar un montón de información y ponerla sobre la mesa, tratando de ser lo más objetivo posible, porque obviamente uno tiene un corazoncito, ¿cierto? Pero mi principal activo es la credibilidad, así que intento ser lo más objetivo en todo sentido. Lo primero que quiero decirles es, la economía colombiana no va mal. De hecho, ustedes son un sector que ha liderado las mayores tasas de crecimiento dentro de la actividad económica, más o menos desde el año 2021. Y bueno, no son los únicos. Lo que pasa es que eso, de hecho, el director del DANE en su momento, Juan Danilo Oviedo, fue que empezó a mostrar las cifras cada vez más discriminadas y veíamos eso y era muy interesante. Así que hoy he aprendido mucho del sector. Lo que yo quiero decirles es que, en general, el consumidor ha estado muy bien en Colombia, las familias. Y uno diría, bueno, ¿por qué? ¿Por qué el consumidor en Colombia, con tanto problema y tanta cosa en este país, ha estado tan animado consumiendo y gastando? De hecho, les digo, eso es a nivel de todos los estratos y lo pueden ver solamente en los indicadores de ventas de vehículos y de motos. No sé si han visto, pero las ventas de vehículos han crecido a ritmos del 35-40% durante el último año y en cambio las de motos también. O sea que es en general digamos, un comportamiento generalizado dentro de la economía colombiana. ¿Por qué está pasando esto? Vamos a ver si esto alumbra. Sí. La gráfica a la izquierda arriba les muestra dos lineecitas, tal vez la más importante, la gris oscura, que muestra la confianza del consumidor de Fedesarrollo, un índice muy reconocido en Colombia, tal vez el más reconocido desde ese punto de vista, y resulta que ese indicador está en el nivel más alto en básicamente 11 años. O sea, no nos devolvemos un periodo presidencial, no nos devolvemos bastante hacia atrás. ¿Qué está pasando? Bueno, la otra lineecita de esa gráfica, la naranja, es una encuesta de Inbamer que le pregunta a la gente cada tanto, ¿usted cómo percibe el costo de vida? Cuanto más arriba está la línea naranja, quiere decir que la gente percibe cada vez más platica en el bolsillo. Y eso es lo que está pasando. Y voy a ir muy rápido. En los últimos años, en los últimos 2 años en particular, ¿qué es lo que ha pasado con Colombia? Primero, la inflación. Pasó de estar en 12%, 13% a 5%, que sigue siendo muy alta, pero libera un montón de ingreso disponible. A eso lo ha acompañado menores tasas de interés. Yo siempre pongo el ejemplo muy simple de la tarjeta de crédito, que hace un par de años llegó a una tasa de 40% y hoy ronda 22, 23%. Entonces eso ya les deja claro lo que eso implica en capacidad de compra de la gente. Y además han pasado factores externos, algunos dicen por ahí, se le apareció la Virgen al gobierno, puede ser en parte. Resulta que, gráfica a la derecha arriba, 2 cosas muy importantes el año pasado: ingresos históricos por café. Lo de café el año pasado fue impresionante en términos de precio y de volumen. Lo que ustedes ven ahí, la línea naranja, son exportaciones cafeteras. Y adicionalmente, hoy por hoy tenemos el mayor turismo internacional de toda la historia de Colombia, bordeando 6 millones de personas no residentes entrando a nuestro país en el 2025. Por lo tanto, si yo a eso le sumo además las remesas, que hoy por hoy Colombia se volvió uno de los principales receptores de remesas de Latinoamérica, como porcentaje del PIB ya estamos en 3 puntos del PIB, obviamente quito países centroamericanos del análisis, solo después de México, Colombia es el que más recibe remesas. Hace 6 años eran 2 puntos del PIB, o sea, se los pongo en números. Hoy por hoy, las familias colombianas reciben 18 billones de pesos más en remesas adicionales al año. Y eso impacta de manera muy fuerte a muchas regiones de nuestro país. Si ustedes miran, y luego hacía un montón de extranjeros acá,
cosa que me complace. Lamentablemente a mí se me la pasan preguntándome locales y extranjeros, yo diría que más locales que extranjeros. No, pero a mí, Daniel, además el narcotráfico debe estar jugando un rol. Sí, como siempre, 60 años viviendo el narcotráfico. Entonces, habrá años en que más, hay más otros años en que menos. Puede ser que hoy esté un poco más. Lo que yo creo que sí está jugando un poco más que antes no es narcotráfico per se, sino minería ilegal por los precios del oro tan elevados que estamos viendo en el mundo. Entonces, sumen todo eso, y eso justifica, digamos, perfectamente que el consumidor haya estado mejor. Ahora, esto es un corte por ahí hasta diciembre, enero. Ahora, hacia adelante, ¿qué viene? Bueno, hacia adelante tenemos muchas preocupaciones. Y en general, con el panel anterior, lo que está pasando realmente es que en los últimos años se ha venido deteriorando significativamente la inversión en este país. La gráfica de la izquierda abajo muestra muy clarito que Colombia es el país con la menor inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto de Latinoamérica entre los países comparados. No sé si sirvió, pero bueno, bueno. Bueno, al otro lado también hay una pregunta, tampoco se ve. Pero bueno, solo 17 puntos del PIB. Y es el único país donde me atrevo a decir la palabra, donde la inversión desde el año 2019 ha colapsado. 5 puntos del PIB. En otras palabras, cada año en este país los empresarios invierten 100 billones de pesos menos que lo que hacíamos antes. Y mucha gente podrá decir, es que las tasas de interés altas. Sí, hay estudios que dicen que eso solo explica una tercera parte de la menor inversión. Las otras 2/3 partes, riesgos regulatorios. Durante los últimos 4 años hemos tenido unas propuestas sobre la mesa que han afectado al sector financiero, de energía, de petróleo, minería, infraestructura, vivienda y agricultura, solamente los que más invierten en Colombia. Por lo tanto, esto era muy esperable en la medida en que no se pudieran pasar reformas en el Congreso consensuadas. Hoy por hoy se está legislando por decreto y claramente eso lo único que hace es afectar más la capacidad y las decisiones de inversión de los empresarios. Así que yo les diría que esto es un panorama que ha sido positivo para los hogares por temas cíclicos. Casi todo lo que mencioné es coyuntural. Hacia adelante, si la inversión no se recupera, definitivamente no vamos a ver una mejora sustancial en el crecimiento económico de Colombia. A mí como economista, a mí como colombiano, me da de verdad mucho temor que nosotros no logremos levantar la inversión. Ahora bien, bajo un escenario positivo, desde el punto de vista político, yo soy un convencido de que esto va a rebotar muy fuerte a partir del próximo año, porque hay mucha inversión represada y paralizada. Y eso lo percibimos particularmente en conversaciones con el sector construcción. Entonces, pues la conclusión aquí es, miren, ¿sabe qué? Les debo decir el número que en últimas afecta o no afecta. Colombia este año yo creo que va a crecer por ahí un 2,5%. El año pasado creció 2,6%, o sea, más o menos lo mismo. El próximo año depende de quién llegue a la presidencia de la República. Porque en general lo que pase en el 2026 dependerá de que esto pueda recuperarse. Por lo demás va a ser muy difícil. Vamos a seguir viviendo de que el petróleo, de que el dólar, de que las remesas, y así es muy difícil. Eso es muy cíclico. Tenemos que tener unos empresarios dispuestos a invertir mucho más en los próximos años. Aquí ni me detengo, yo ya, pobres ustedes. Ahora, yo estaba hablando ahora del tema fiscal, donde pues ustedes han sido como el sector donde más ha incidido la política para levantar impuestos en los últimos años a través de emergencias económicas. Pero miren, no son solamente ustedes. Yo represento un sector donde nuestra tasa efectiva de tributación de renta hoy está en 50%. Bueno, la nominal, la estatutaria, 50%, ¿no? Venimos de 35%, de 30%. Y hay sectores como hidrocarburos, carbón, petróleo, gas, que alcanzaron a pagar en los años anteriores casi un 70% de tasa tributaria. Eso es absurdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahorita lo estábamos discutiendo. Es cuando tengamos un nuevo ministro, que seguramente le va a tocar es una reforma tributaria en el 2027, ¿qué vamos a hacer?
Yo soy un convencido de que hay espacio tributario, pero solamente si uno logra consensos. Eso a punta de decretos o sin conversar con los gremios, eso no va para ningún lado. Yo soy optimista, yo creo que en el futuro vamos a tener, ojalá, un gobierno que se siente y diga, mire, aquí hay que subir los impuestos, reunámonos a ver qué hacemos, porque espacio siempre hay en todos los países, pero por otro lado recortemos el gasto público. Y soy tan optimista que un dato solamente de todo esto que les voy a dar aquí a la derecha, que no se ve, van a ver aquí, pero hay un puntico naranja, miren la derecha abajo, hay un punto naranja, créanme que ahí dice Colombia, la que está arriba, bien arriba. Esa es la tasa de interés que está pagando Colombia hoy en un bono a 10 años. O sea, el gobierno emite un papel, que son los TES, y los extranjeros, perdón, los inversionistas en general, ¿cuánto nos están cobrando? ¿Saben cuánto nos están cobrando hoy? 13.5%. Eso es un dolor de colombiano de verdad terrible. La diferencia entre el puntico naranja y una línea que ustedes ven ahí es lo que denominamos prima por riesgo. O sea, si el país estuviera enviando los mensajes correctos a la comunidad inversionista internacional, ese puntico no debería estar donde está, que es 13.50, sino alrededor del 10%. ¿Saben cuánto le vale al país pagar una tasa de 13.50 y no 10? Más o menos al año, 18 billones de pesos, un punto del PIB. Entonces yo les digo, yo quiero ser optimista porque yo cubro otros países, Colombia no es el único que ha tenido problemas fiscales, lo que pasa es que los de hoy son particularmente desafiantes. El asunto es que si llega un nuevo gobierno con un mensaje positivo hacia la comunidad inversionista, con un plan fiscal creíble para recortar los niveles de deuda que tenemos hoy, ya de entrada nos podemos ir ahorrando casi un punto del PIB solamente porque los inversionistas le van a cobrar una menor tasa de interés al país al confiar más en nuestras políticas públicas. Entonces, seguramente el que llegue va a tener que hacer algo. El que llegue, ¿sí? Lo que pasa es que, pues, la estrategia será diferente dependiendo del tipo de gobierno que tengamos, pero no van a tener opción, porque en este momento no hay plata. Lo que ha pasado en los últimos años va a tocar, no vamos a llegar a lo de Milei de la motosierra seguramente, pero no hay plata. Lo que ha logrado el país en los últimos 3 años es endeudarse montones. Eso tiene un límite. Entonces, toca crecer, toca invertir, toca mandar un mensaje de confianza a la comunidad de inversión internacional. Y yo digo, Colombia necesita urgentemente un shock de confianza. Y eso es lo que esperamos que llegue a partir del próximo año. Ni hablar del tema del salario mínimo. Esto cambió el juego dramáticamente porque el Banco Central venía bajando tasas y por supuesto eso permitía pensar que la economía podía seguir, digamos, con esa recuperación cíclica que mencioné. Pero miren cómo todos los indicadores de inflación, donde miren aquí arriba, las dos cualquiera de arriba, hace así a partir de enero. Y el gobierno nos había prometido y nos había dicho, y esa fue la justificación para subir el salario mínimo, el 24%, que el salario mínimo no era inflacionario. Ahí está. Ya, los datos lo dicen. Lo que pasa es que el gobierno está jugando un juego, a mi juicio, peligroso, que es que bajaron el precio de la gasolina para que el dato de inflación total pues no se vea tan elevado. Entonces, por dentro el dato viene subiendo, que son esos indicadores, pero la inflación de regulados ha caído duro, bajaron el precio de la gasolina a 1.000 pesos, y entonces el dato total medio se equilibra. Pero ayer al presidente Petro le tocó decir que eventualmente les va a tocar subir el precio de la gasolina por el tema del aumento del precio del petróleo internacional, cosa que yo creo que no van a hacer, por lo menos no antes de elecciones. Digamos, tendría bastante sentido pensar así. Así que el punto es la inflación, que antes pensábamos iba a estar por los lados de 4,5 este año, ahora va a estar por los lados de 6,5. Y por lo tanto, en diciembre del año pasado, los analistas, nosotros, creíamos que el Banco de la República, que tenía una tasa del 9,25, la iba a bajar por ahí al 8%, 8,5% este año, ahora la tenemos en 11,50. Entonces, se empieza un poquito a acabar la fiesta de los hogares también. Porque yo les dije al principio que la bajada de inflación, la bajada de tasas, era lo que estaba ayudando a la gente a consumir, y resulta que aquí nos vamos a ir frenando en seco por la decisión del salario mínimo. Está comprobado ya. Ya los economistas descansamos cuando advertimos tanto en enero que esto iba a ser muy complicado, el aumento del salario mínimo, y ya lo estamos viendo con un efecto al final
que va a ser negativo sobre las tasas de interés. El otro año, el Banco Central podría bajar la tasa de interés muy fuertemente, dependiendo de quién gane la elección. Porque resulta que la tasa de interés hoy en Colombia es mucho más alta de la que teníamos hace 5 o 7 años por el problema fiscal. Si el gobierno que llegue dice, yo tengo un plan para recortar el gasto público, el Banco Central va a decir, ok, tú recorta gasto y yo te ayudo por el otro lado para equilibrar la economía. Hoy lo que está pasando es que el gobierno gasta, y entonces le toca al Banco Central subir la tasa para equilibrar la economía y que no se nos vaya a desbordar aún más la inflación. Ese juego entre política monetaria fiscal va a seguir, esperemos que sea mucho más favorable en el año 2027. El dólar. Esta es la parte más fácil, ¿no? Solo me concentro en las dos gráficas que están ahí de la derecha. Miren, con todo y lo que ha pasado en nuestro país, bueno, solo la gráfica de arriba a la derecha más bien, todo lo que ha pasado en nuestro país, el dólar al final se ha comportado al ritmo del dólar a nivel global. A mí me preguntan permanentemente, Daniel, pero ¿por qué es que el dólar con el presidente Petro, el petróleo, Irán, una cantidad de cosas, ¿no? Todos asustados, la inflación, el salario mínimo, y el dólar ahí, de hecho, viene cayendo, ¿no? En las últimas semanas, últimos meses. Bueno, porque resulta que yo siempre he dicho, en cualquier país el dólar a mediano plazo siempre irá a donde va el dólar global, a no ser que usted piense que esa economía en particular puede ser Argentina, pero no con los argentinos, o Venezuela en el mediano plazo. Si usted piensa que podemos llegar a un nivel de deterioro tal, Argentina hace unos años, por supuesto, o Venezuela hoy, bueno, el dólar irá para otro lado. Por el contrario, el dólar usualmente seguirá la tendencia mundial conforme pasa el tiempo. Si ustedes ven la gráfica de allá arriba, se van a dar cuenta que la línea naranja es Colombia, el peso colombiano, y la otra oscurita es un índice de monedas emergentes, o sea, monedas de países comparables. La naranja salta en el 2022, dólar de 5.200 por primera vez en la historia, y muy rápido va y alcanza la otra línea 7 meses después, mitad del 2023. Ustedes me preguntarán, ¿por qué? Básicamente porque se demostró afortunadamente que la institucionalidad en Colombia funciona muy bien. La institucionalidad en Colombia tiene, como todas las, digamos, estructuras legales e institucionales del mundo, sus debilidades, una cantidad de cosas, pero si ustedes se dan cuenta, en últimas, reformas radicales no han podido ser o no pudieron ser aprobadas. Por lo tanto, en la medida en que los inversionistas se dieron cuenta que una constituyente, que control de capitales, que la pérdida del Banco de la Independencia, del Banco de la República, que eran esos escenarios negativos que algunos pintaban, yo nunca por si acaso, pero que se pintaban, cuando dijeron eso no es tan probable, todo empezó a comportarse más bien en líneas generales con el dólar a nivel mundial. Pues del 2023 para acá, el dólar ha fluctuado alrededor del otro índice como debe ser. ¿Qué hacer hoy? No tengo ni idea. Porque en realidad, miren, aquí yo, y créanme que este cuento que voy a echarles ahorita, se lo he echado a muchos, a nuestros clientes en los últimos 2 meses, y no tiene, o sea, es coincidente que venga a hablar aquí con el tema de suerte de azar. Miren, yo digo que hay 2 formas de entender el juego de dólar cuando hay tanta incertidumbre. Una, por un tema básicamente de librito de texto, de economía básica, es cuando hay incertidumbre, cuando uno no sabe qué va a pasar, usted compra dólar, punto. ¿Sí? No me pregunten que a dónde se va a ir, no sé, punto. Pero yo sí les puedo decir algo, sin dar proyecciones. Si gana Paloma Valencia o gana Abelardo La Espriella, ¿el dólar va a tender a caer? Sí, sin ninguna duda. ¿A cuánto? Yo digo, por bien que nos vaya, bueno, póngale, me parece un poco exagerado, 500 pesos. Nos fuimos a 3.000, pues 600, ¿cierto? Listo, suena un montón. Entonces uno pensaría, si yo compro dólar hoy y se va a 3.000, perdí un montón de plata. Bueno, se las voy a poner al revés. ¿Y si gana Iván Cepeda? Yo no sé a dónde se va a ir, pero sí ¿saben qué sabe el mercado y qué tiene en la cabeza? 5.200. Eso es lo que tiene el mercado en la cabeza. ¿Sí? Yo no estoy dando una proyección, es así actúa el mercado. Por lo tanto, les estoy diciendo que para un lado pueden ser 500, 600, para el otro lado 1.600,
1.500 en un caso extremo. Por lo tanto, ¿qué conviene más hacer? Comprar dólar, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros hemos venido viendo el dólar caer, siempre decimos mejor compre, porque hay incertidumbre. JP Morgan, gran banco de inversión, conocido por todos, dijo algo, me echó una proyección así, dijo, nosotros creemos que la probabilidad de que gane un gobierno pro inversión, pro mercado es del 50% y el otro 50% que no. O sea, cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando uno la tiene así de clara, pues lo que hace es comprar el dólar, porque queda uno más o menos protegido. Pero el cuento que les iba a echar y se me acabó el tiempo, traté de correr lo que más pude. Tranquilo, bueno, entonces tengo vuelo, bueno, 1 hora más entonces. Miren, créanme que este cuento lo venía echando así. Yo soy hincha de Millonarios, pues nadie es perfecto, ¿no? Debí grabar. Porque yo venía echando el cuento de que ustedes saben que en las apuestas deportivas hay gente que hace un cubrimiento emocional. Y a mí mis amigos me dicen, usted apueste contra ese equipito suyo, que si pierde Millonarios, por lo menos ganó plata. Ustedes saben que hay gente que hace eso con la selección Colombia. Entonces en el Mundial, yo soy colombiano, pero contra Colombia, de tal manera que si gana Colombia feliz, y si pierde, ahí medio compensé porque me gané un billete. Bueno, esto que no es tan financiero, es más psicológico, es lo mismo con el dólar, en mi opinión, en este momento. Yo les digo algo, y perdón, porque aquí claramente van a ver un sesgo hacia lo que nosotros los mercados consideramos un gobierno pro mercado y uno que no lo es. Pero básicamente les digo, si yo le digo a un inversionista, a un empresario, compre dólar, lo compra en 3.600, se fue a 3.000, me van a odiar un poquito, pero esa pérdida financiera puede ser temporal, porque lo que nos están diciendo los mercados es que si el dólar cae 500 pesos o 600 después de elecciones, es porque ven un futuro sobre Colombia muy prometedor. O sea, el tipo de cambio es el termómetro de la inversión de un país. Por el contrario, si yo les digo, tranquilos, no compren dólar que fijo se va a caer y se va a 5.000, me van a doble odiar. Porque ni compraron, pérdida financiera, y segundo, vamos a tener una incertidumbre absoluta e histórica probablemente en nuestro país. Eso es lo que dirían los mercados, ¿correcto? Entonces, para mí, espero haberlos convencido de que es mejor si uno puede diversificar o quedarse un poco más, digamos, sesgado hacia dólar en un contexto como el actual, porque no sé qué va a pasar. Yo tengo una apuesta, y lo digo de una vez, yo cuando hablo de política hago apuestas, no proyecciones, porque yo creo que nadie es capaz de proyectar unas elecciones como las que tenemos hoy. Pero uno podría decir muchas cosas de lo que ha pasado recientemente, y es una lectura de hablar con muchos analistas políticos y de hablar con inversionistas, ¿sí? Después de las consultas, las famosas primarias en otros países, que aquí llamamos consultas, del 8 de marzo, parece haber varios ganadores. Uno fue Iván Cepeda, sin ninguna duda, sin participar, justamente porque a la consulta de centroizquierda le fue pésimo. Por lo tanto, él se consolida, se catapulta como el candidato de la izquierda en Colombia, pero el otro gran ganador fue Paloma Valencia. Y de hecho, si ustedes me preguntan a mí, yo sí creo que el mercado, el dólar, las acciones, cuando uno mira, sí han tomado positiva la elección del 8 de marzo, yo les digo, ¿por qué? Por dos razones. Una, la gráfica de abajo muestra, pero ustedes ya se pueden tener los datos en la cabeza, que la consulta de Paloma Valencia sacó 5.800.000 votos. La de Gustavo Petro en el año 2022, lo mismo. De hecho, Paloma superó por un poquito esa consulta. Y esa consulta de hace 4 años con 5.800 llegó a la presidencia. Por lo tanto, hay parte del mercado que está asumiendo que al haber obtenido un resultado similar, pues la probabilidad de llegar a la presidencia se ha elevado por el lado de esa consulta de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Por otra parte, muy importante, uno saca 5.800.000 en una consulta, igual hay que ver si todo es endosable, porque uno no sabe si los votos de Juan Daniel Oviedo, de Pinzón y todos ellos se van a ir directamente donde Paloma, eso no es tan claro. Con 5.800.000 y 4.400.000 que sacó el pacto histórico en las votaciones de Senado, nadie llega a ninguna parte. Ustedes saben, ¿recuerdan con cuántos votos llegó a la presidencia el presidente Petro en segunda vuelta?
11.2 millones. El que más sacó aquí 5.8 y el pacto histórico 4.4. O sea, les toca hacer un montón de cosas. Y por eso los que saben siempre han dicho, y tienen toda la razón, mire, es que las elecciones de verdad empezaban el 8 de marzo. En ese momento es que empezamos a ver que la dinámica va cambiando. Me dicen, yo no sé, que Iván Cepeda está jugando muy radicalmente. Que el presidente Petro hace 4 años lo que hizo fue tratar de buscar el centro. Tenía a Benedetti, tenía a Roy Barreras. Hoy por hoy, con la fórmula vicepresidencial que se escogió y con la pelea con la centroizquierda, es como si se estuvieran yendo a la izquierda completamente y jugando entre ellos solos, y dicen, les va a quedar más difícil. Obviamente ellos también apelan a que competir contra Paloma o contra Abelardo, digamos, les puede resultar más fácil eventualmente, no lo sé. Pero digamos que esos son los tantos comentarios que uno escucha por ahí. Lo de Abelardo de la Espriella, les digo lo que me dijeron, que en las encuestas un poco se ha reflejado. Y dijeron, después del 8 de marzo, por no haber participado en consultas, se va a ir desinflando. Las consultas dan mucho gancho. Miren lo de Cepeda en la consulta de octubre, eso lo catapultó por allá arriba, ya no lo soltó. Ahora todo el mundo habla de Paloma Valencia. Entonces lo de Abelardo de la Espriella habrá que ver qué pasa, ¿no? Pero miren que su partido, Salvación Nacional, la buena noticia fue que logró, hasta ahora, entiendo 3 curules, porque está entre 3 y 4, pero solo logró 706,000 votos. O sea, eso no es nada. Frente a, pues, ustedes están viendo lo otro, entonces habrá que ver eso ahí cómo se decanta entre la parte de la derecha. Lo otro que el mercado toma positivamente, el Congreso va fragmentado. Entonces, en cualquier país, sea Argentina, México, Brasil, lo que sea, lo primero que miran los inversionistas es cómo quedó ese Congreso. Y aquí quedamos con 2 fuerzas durísimas, una del Pacto Histórico y otra del Centro Democrático. Y por tanto, nadie puede hacer nada sin consenso. Y eso de alguna manera tranquiliza de lado y lado a los inversionistas, a los tomadores de decisiones, porque implica que aquí, en principio, no podría haber nada muy radical. Votaron 12 millones de personas en las elecciones de Congreso, el 8 de marzo, y solamente algo así como 7 u 8 en consultas. Perdón, votaron 20 millones en el un lado y 7 en el otro, 8 en el otro. Esos 12 millones de votos, ¿para quién van? Impresionante. O sea, 12 millones que no se identificaron con ninguna consulta. O sea, esta carrera está completamente abierta. Y eso queda claro en este orden de ideas. Si ustedes me preguntan, y voy cerrando, ya me da como vergüenza con el tiempo, pero si ustedes me preguntan, ¿qué es lo que le preocupa al mercado de un potencial gobierno de Iván Cepeda? Miren, en realidad no es fácil. Iván Cepeda tiene un tema y es que él no da entrevistas, o no muchas, ha dicho que no participaría en debates, vamos a ver. Uno mira cuáles son sus, digámoslo, propuestas económicas, no son tan claras, es básicamente un candidato de continuidad, ¿sí? Pero él ha hablado de que apoyaría una asamblea constituyente, ya ahí de entrada, mal, porque eso es lo que quiere evitar cualquier país en el mundo, que le quieran a uno reescribir las reglas de juego de ceros, ¿no? Entonces digamos que esa parte es la que empieza a incomodar. Pero más allá, si ustedes me preguntan a mí, no sé el candidato Iván Cepeda qué piense, porque esto no ha hablado en ninguna parte. ¿Qué va a pasar con el Banco de la República? Resulta que el presidente que llegue constitucionalmente hablando, yo no, en ningún momento he hablado, por ejemplo, que yo piense que Iván Cepeda va a hacer un quiebre institucional, no. La ley, la constitución política de Colombia permite que todo presidente llegue y a los 2 años ponga 2 miembros de la Junta del Banco de la República. Hoy en día estamos 4 contra 3. Estos 4 que vienen de atrás son los que han hecho la tarea de subir la tasa de interés por la inflación tan alta. Bueno, en 2 años, si ganara un gobierno de izquierda, quedaría esto al revés, 5-2. Ya ahí empieza a haber serias preocupaciones dentro de los inversionistas, ¿sí? Porque no es perder la independencia, es simplemente que por constitución usted puede poner ahí básicamente a quien quiera. Y por lo tanto empieza a haber un montón de cuestionamientos que no dejan tranquilo a nadie. Así que esperemos a ver qué pasa. Obviamente una cosa es el candidato, otro el presidente. Quedó claro en este gobierno y ha quedado claro en todos lo que se promete, lo que se hace, en algunos casos más que otros, pero este tema es complicado. Y termino con este mapita.
estoy hablando tanto de política que espero que mis jefes no estén escuchando ni esto salga de acá. El mapa de la izquierda es cómo gana el presidente Gustavo Petro la segunda vuelta presidencial del 2022. Y el mapa a la derecha, cuyo parecido es impresionante, es el plebiscito de la paz del año 2016. Básicamente todos los departamentos, con excepción de un par, que votaron el sí en el plebiscito de la paz, votaron por el presidente Petro en el año 2022. Por lo tanto, yo casi que soy un convencido de que mucha gente de verdad en esas regiones remotas del país votaron por el anhelo y la esperanza real de paz. Ese proceso de paz total ha salido completamente al revés de lo esperado. Y hace muchísimos años no veíamos los niveles de inseguridad, violencia y lamentablemente problemas sociales que estamos viendo en estas regiones porque se han fortalecido los grupos criminales. Entonces yo trato de meterle lógica, fíjense que yo trato de ser consistente, digo lógica allá arriba entre comillas, trato de meterle lógica porque la lógica en política a veces parece que no existiera, ¿no? Pero si ustedes suman que estas regiones están mucho más afectadas que hace 8, 12 y hasta 20 años, y que hay alguna evidencia de que Bogotá está un poquito más hacia la derecha desde el año 2023, de hecho con las elecciones, Carlos Fernando Galán y Juan Daniel Oviedo, donde obtuvo casi todos los votos, Bogotá. Pareciera que todo se configura para que gane la derecha o la centro derecha. Aquí lo estoy tratando de poner desde la lógica de lo que dicen los números. Por lo tanto, nuestro escenario base, ahí me atrevo a ponerlo en naranjita arriba, es que asumimos un gobierno pro mercado, pro inversión a partir de agosto. Y yo creo que las oportunidades son inmensas después de casi 10 años de estar con mucha incertidumbre a nivel político. Vamos a ver qué pasa. Y termino con un tema, una frasecita, porque alguien me preguntaba. Miren, y yo creo que esto es bueno para la oposición hoy por hoy, decirlo, como dijo Eber, hay que decir las cosas como son, yo creo, y no tener la posibilidad de hablar a personas como ustedes, es un privilegio. Ustedes quieren entender, o todos queremos entender, por qué aún con todo lo que pasa en este país, un presidente como el presidente Petro todavía tiene una popularidad tan alta, cercana al 40% en cualquier encuesta. Bueno, porque según los que saben, es el único presidente, o por lo menos en las últimas décadas, que de verdad le ha dado voz y voto a minorías, que no ha sido sobre el papel. Ahí está la tarea de la oposición. Ahí está. Me dieron un dato, yo no sé si esto es cierto o no, pero los dos partidos más importantes de derecha me dijeron que no tenían un solo afro en las listas de Senado. Ni uno. Eso claramente juega en contra de ese espectro de la política. Y yo creo que hay que buscar que eso también se incluya en todos los niveles de política del país, porque insisto que estoy seguro que las oportunidades serían bastante favorables. Muchas gracias.